Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansioso de llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues que me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite a un muerto. Fíjense bien, mis queridos hermanos, porque quise iniciar con esta frase que hacía contexto nuestro padre Abraham. Porque nosotros, inclusive, aunque sabemos por fe, por creencia, que Jesús resucitó después de que sufrió todo ese calvario y que ahora Él goza de la presencia de Dios y Él sigue haciendo grandes obras y grandes muestras de que existe, porque todos los días se nos da una gran oportunidad de cambio maravilloso para poder ser personas totalmente distintas a las que fuimos el día de ayer. Ni aunque sabemos por fe todo esto, aún así creemos en la palabra de Dios. Aún así seguimos dudando. Por eso cuando se refería aquí, ni aunque resucite un muerto, ellos creerán, no harán caso. ¿Cuántas personas han llegado a predicarte la palabra de Dios? En el paso de los años ha habido muchos profetas, ha habido muchas personas que han estado, ahora sí que dándonos a conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y aún así seguimos viviendo de la misma forma. Lamentablemente, mis queridos hermanos, somos seres totalmente arrogantes, totalmente testarudos. Somos personas, mis queridos hermanos, que no sé qué es lo que tenga que pasar para que de verdad podamos arrepentirnos y acercarnos a Dios. Creer realmente que nuestro Padre Celestial nos está brindando una gran oportunidad de cambio, pero nosotros simplemente la desechamos. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo de la misma manera. Aquí se nos contaba la historia del hombre rico y del hombre pobre. Esto no quiere decir, mis queridos hermanos, que el dinero sea malo, o bien no quiere decir que tengas que ser totalmente pobre, enllagado, que tengas que sufrir bastante para poder ganarte el reino de Dios. Aquí lo que quiere decirte con esta palabra, mi querido hermano, que tenemos que aprender a ser seres humanos, a ser caritativo y bondadoso con aquella persona que me rodea, porque realmente no sabemos si esa persona vaya a formar parte de mi camino de santidad. Todos los días nosotros tenemos que ser santos. Todos los días nos tenemos que comportar como esos santos. Y todos los días tenemos que darnos cuenta que con todas las personas que nos rodean, nosotros podemos aprender a vivir como verdaderos seres humanos. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Si te fijas bien, el pobre, en este caso Lázaro, se encontraba en la puerta del rico, esperando a que cayeran sobras de comida para poder saciarse.
El rico ni siquiera viendo lo que la persona se encontraba enferma, que la persona estaba esperanzada a que cayera un pedazo de pan para poder saciar esa hambre, ni así tuvo compasión de él. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que en ese momento tenían más compasión por Lázaro? Los mismos perros que se acercaban a lamerle las heridas. ¿Cuántas de las veces, mis queridos hermanos, nosotros nos topamos con muchos seres que llegan y empiezan a hacer ese bálsamo para esa herida que tú estás pasando? Y en ocasiones no solamente hablamos de heridas físicas, sino también hablamos de heridas espirituales. Esas heridas que se abren como esas llagas, que debe de haber alguna persona que tenga compasión de ti y que pueda de verdad acercarse y poder ser ese bálsamo. Muchas de las veces, mis queridos hermanos, nosotros, aunque vemos a nuestros hermanos sufriendo, aunque vemos a nuestros hermanos padeciendo, no tenemos compasión de ellos. Y de eso sí se nos va a pedir cuentas. De eso sí se nos va a pedir cuentas, de eso sí se nos va a preguntar, ¿qué hiciste con aquella persona que te pidió ayuda, con aquella persona que se acercó, con aquella persona que te mandé? Recuerda la historia de la balsa, mi querido hermano, donde decían que una persona queda a la deriva en una balsa, y que en eso la persona se pone a orar y le pide a Dios: Dios mío, manda uno de tus ángeles, ayúdame para poder salir de aquí. Y en eso manda a una persona que llega en una lancha y le dice: hermano, súbete, vente, vamos, te voy a ayudar. Y la persona le dice: no, estoy esperando a Dios porque tengo fe en Dios y porque sé que en este momento Dios me va a ayudar. Se va la persona. En eso vuelve a mandar a otra persona también para que le ayudara. A lo que esta persona responde: no, estoy esperando que Dios venga y me ayude a salir de aquí para poder ahora sí que vivir, pero Dios va a venir por la fe que yo le tengo. Vuelve a ignorar, la otra persona se vuelve a ir. Vuelve a mandar a otra persona y así sucesivamente, hasta que la persona muere por no haber aceptado la ayuda de las personas que en ese momento estaban llegando para poderle apoyar. Cuando llega con Dios y que se presenta a Dios, le dice Dios: pero Señor, si yo tenía fe en ti, yo pensé que tú me ibas a mandar a alguno de tus ángeles para que me ayudara a salir de ahí. ¿Y qué le dice Dios? Te mandé a una persona y no le escuchaste. Te mandé a otra persona, tampoco le escuchaste. Te mandé a otra persona y tampoco le escuchaste. Entonces vete al lugar de castigo por no haber escuchado el mensaje de las personas que yo te estaba mandando para que te salvaran. Realmente, mis queridos hermanos, así es Dios con nosotros. Nos manda una y otra persona para que nos den este tipo de mensajes de salvación, mensajes que de verdad, mis queridos hermanos, están destinados para nuestra salvación, que están destinados para nuestro encuentro con Dios. Nosotros todos los días nos dedicamos a hacer este tipo de reflexiones para poder compartirte un poco de la palabra de Dios. Hay personas que no tienen la oportunidad de ir a misa por el trabajo, por cualquier otra actividad, o hay otras personas que de verdad dan la espalda y no van a ver a las celebraciones, aunque tengan esa oportunidad. No van y dan gracias, aunque tengan esa oportunidad. Pero realmente nosotros nos estamos tomando ese tiempo para compartirte la palabra de Dios, para poder compartirte ese mensaje. Si tú no lo escuchas, es tu decisión. Porque así como llegamos nosotros, pueden llegar algunas otras personas a predicarte la palabra de Dios, o el mensaje te puede llegar de quien menos te lo esperas. Pero aquí realmente, si tú no escuchas el llamado de Dios, entonces ya no sé qué se tiene que hacer, mi querido hermano, para que tú de verdad entiendas que Dios está aquí dándote ese mensaje. Nosotros solamente somos instrumentos de Él. Nosotros lo único que hacemos es entregarte el mensaje que el Papá Dios te está mandando. Si tú lo recibes en tu corazón, gloria a Dios. Si no lo recibes, es tu decisión. Nosotros ya cumplimos con nuestra parte. Ahora dice aquí: sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron.
Estaba en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Mis queridos hermanos, no sabemos verdaderamente cómo vaya a ser nuestro plan de conversión, cómo vaya a ser nuestro proceso de purificación. Muchas de las veces hay personas que sufren de alguna enfermedad por muchísimos años y ese es su plan de purificación. Aquí en el caso del mendigo, ese fue su plan de purificación de Dios hacia con él, para poderse ganar la santidad, para poderse ganar la presencia de Dios. Hay muchas personas aquí en la tierra que están sufriendo este tipo de tormentos por alguna enfermedad. Y no con esto quiero decirte que tienes que estar enfermo para poderte sanar o que Dios te quiere enfermo para poderte llevar a su presencia, sino todo lo contrario, mi querido hermano. Nuestro plan de purificación es muy diferente, es muy distinto. Todos los días se nos brinda una oportunidad, pero ¿sabes cuál es esa oportunidad? Que seamos seres humanos, que seamos seres amorosos, seres dóciles a la palabra, que recibamos ese mensaje de paz, de amor, de humildad y que lo pongamos en práctica. Ese es el verdadero simbolismo de este evangelio. Ese es el verdadero propósito de este evangelio. Que entendamos, mis queridos hermanos, que si nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios y la hacemos viva, en ese momento ya estamos trabajando nuestra santidad. ¿Y cómo la vamos a hacer viva? Escuchando a aquel que lo necesita, apoyando a aquel que lo necesita, siendo caritativo, siendo misericordioso, como lo veíamos en días anteriores, siendo misericordiosos como nuestro Padre Dios es misericordioso. Así es como vamos a ganar esa santidad. Y si realmente el día de hoy, mis queridos hermanos, dice: hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio recibió males. Esto le decía Abraham al hombre rico. Esa persona recibió muchos bienes materiales en la tierra, pero ¿sabes cuál fue el problema? Que no supo compartirlos con aquellas personas que lo necesitaban. No supo para qué era ese dinero y ese propósito y ese fin. Hay personas que conozco que son de verdad demasiado caritativos y que entre más tienen, más ayudan. Y hay personas que son demasiado egoístas, que entre más tienen, más se apegan a los bienes materiales. Recuerda, mi querido hermano, que todo lo que tenemos aquí en la tierra, aquí se va a quedar. Nada nos vamos a llevar el día que Dios nos llame a cuentas. Todo se va a quedar aquí en la tierra. Realmente el apegarnos a esos bienes materiales, pues de nada nos va a servir allá en el cielo. ¿Por qué? Porque somos todos totalmente iguales. Si Dios es bondadoso, caritativo y nos da bienes materiales aquí en la tierra, es para que aprendamos a vivir como seres humanos, a compartir como seres humanos, no hacernos aprensivos, arrogantes, envidiosos. No, eso no nos va a servir de nada. Pero siendo misericordiosos, siendo bondadosos, siendo humildes, siendo caritativos, es como podemos ganar esa santidad, mis queridos hermanos. Aprendamos a vivir como Dios nos manda. Que si tenemos un peso más, ese peso es para darle gloria a Dios y es para ponerlo al servicio de Dios. Que si tenemos un bien más, ese bien es para ponerlo al servicio de Dios. Hay que aprender a consagrarnos a Dios, a consagrar todo lo que tenemos a Dios, porque realmente eso, mi querido hermano, es lo que va a valer la pena. Te repito, todo se queda aquí en la tierra, nada nos vamos a llevar. Si se nos dan las cosas es para vivir cómodos, nada más. ¿Por qué? Porque recuerda que todo este paraíso es nuestro. Dios nos lo entregó desde el momento que se lo entregó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Les entregó abundancia, les entregó, ahora sí que prosperidad, todo era para ellos. Así Dios nos lo entrega todos los días, pero nosotros sabemos qué hacemos con ellos. Si realmente desobedecemos, como en aquel caso lo hizo Adán y Eva, desobedecemos y ahora sí que comemos del fruto prohibido, y eso nos termina abriendo los ojos hacia una vida de pecado por la misma desobediencia, pues entonces ya es decisión nuestra, porque hasta en eso nos deja elegir. Hasta en eso es bondadoso y es caritativo. Hasta en eso se va a notar, pero realmente si aprendemos a vivir, a disfrutar, pero vivir como hijos de Dios, abundantes, prósperos, bendecidos, entonces realmente ahí ya vale la pena nuestro paso por la tierra, ya vale la pena este propósito.
Agradece que tienes una familia, agradece que tienes un hogar, agradece que tienes un trabajo, agradece que tienes salud, agradece que tienes absolutamente todo para ser feliz y ser pleno, pero que realmente no te hace falta absolutamente nada para eso. Porque muchas de las veces cuando renegamos es porque no tenemos algún bien material. Pero vuelvo a repetirte, los bienes materiales solamente nos hacen más cómoda y más ligera la vida, pero no lo son todo. Realmente, el verdadero propósito es aprender a vivir como hijos de Dios, hijos bondadosos, desprendidos, hijos llenos del Espíritu Santo. Llénate de los dones del Espíritu Santo, llénate de una vida espiritual, llénate de oración, llénate de conexión, llénate de todos los maravillosos regalos que te da Dios y que son gratis y que al final de todo eso te va a dar la plenitud. Recuerda que muchas de las veces el ser rico, muy rico, te deja vacío si no tiene un propósito. Y en ocasiones el ser pobre y muy pobre te hace vivir pleno porque realmente no estás apegado a una situación material. Yo he visto personas de verdad que viven de manera muy humilde, pero que son totalmente felices porque no están apegados a las cosas materiales. Y he visto personas muy ricas que están apegadas a las cosas materiales, que no saben qué hacer con tanto dinero porque no tienen un propósito en la vida. Ten un propósito en la vida, pero que en ese propósito siempre esté la presencia de Dios. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente. Paz y bien en todo lo que hagas. Feliz día.